Voy a iniciar grabación. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones. Vamos a revisar metabolismo, reacciones metabólicas, bioactivación metabólica y fenómenos de inducción, inhibición, acumulación. Muy bien. Cuando ingresa una sustancia que puede causar toxicidad, lo ideal es que se desactive y se elimine. Pero pueden haber diferentes sucesos. Podría eliminarse sin alteración, es decir, tal como se ha ingerido o se ha absorbido. Podría cambiarse, ¿no es cierto? Podría de repente ingerirse sin efecto, pero producto del metabolismo, producto de la biotransformación, los metabolitos que resulten van a ser tóxicos. Entonces, en la biotransformación vamos a ver diferentes sucesos. Estos sucesos van a ser para facilitar la eliminación. Van a haber modificaciones estructurales que disminuyan la capacidad tóxica, pero también pueden haber cambios y generar metabolitos tóxicos. O sea, tenemos que estar pendientes de qué tóxico es y qué va a originar, qué puede pasar. En algunos casos, si la dosis es pequeña, no hay problema, se va a eliminar, pero en otros casos se requiere de repente un antídoto, ¿sí? O algún otro fármaco, o tener algunos cuidados, ¿no es cierto? Bien. La idea es de que lo ideal es que haya menos capacidad de atravesar las membranas celulares, es decir, que se facilite la eliminación. ¿Ya? Para que atraviese la membrana celular, debería ser más liposoluble, ¿no es cierto? Entonces la biotransformación, pues, ideal sería que el tóxico se haga menos liposoluble, más ionizado y que esté menos ligado a proteínas. Es decir, que se transforme y se pueda eliminar lo más rápido posible. ¿Sí? Recuerden que si está ligado a proteínas y se va liberando poco a poco, el efecto puede continuar. Ahora, este efecto va a depender, recuerden, de la dosis. Para ello, para estos cambios vamos a tener un sistema enzimático. Enzimas del retículo endoplasmático en su mayor parte. Vamos a tener enzimas como oxidasas, reductasas, esterasas, glucuroniltransferasas, ¿no es cierto? De acuerdo a la participación de estas enzimas vamos a tener también reacciones de la fase 1 y de la fase 2. A nivel del hígado, de las células del tracto gástrico
intestinal, de los riñones, vaso, gónadas, placenta, epidermis y sangre, vamos a tener el sistema microsomal del retículo endoplasmático, de mitocondrias, citosoma, citoplasma. Estos van a producir una biotransformación de los compuestos xenobióticos. Las fases de biotransformación, como ustedes ya lo mencionaron, van a ser fase 1, fase 2. En la fase 1, el compuesto tóxico puede convertirse en uno menos tóxico o en otro más tóxico que el original. Las reacciones de la fase 1, acuérdense, van a ser la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Oxidación, reducción e hidrólisis. Y se van a originar compuestos de menor tamaño. En la fase 2 van a darse reacciones de conjugación. Aquí se van a unir covalentemente al compuesto. Vamos a tener ácido glucurónico, sulfatos, glutatión, aminoácidos o acetato. Los compuestos polares formados altamente conjugados son generalmente inactivos y eliminados. Para estas reacciones se requiere de gasto de energía. ¿Dónde se producen estas fases? La fase 1, las reacciones de oxidación se producen en la fracción microsomal del hígado, pero también en otros tejidos en menor grado. Bien. Reacciones de reducción van a ocurrir en la fracción microsomal. Reacciones de hidrólisis en el plasma y en otros tejidos. La fase 2, reacciones de conjugación se van a dar en el tejido y, en el hígado y en otros tejidos. Muy bien. Reacciones de la fase 1. Vamos a tener, oxidación, hidrólisis, reducción. Se van a introducir grupos reactivos como el hidroxilo, el grupo carboxilo o el grupo amino. En el caso de las reacciones de fase 2, transfieren grupos polares endógenos a los grupos reactivos formados luego de la fase 1. Generalmente se producen metabolitos inactivos. Los tipos de reacciones de la fase 2 son glucuronidación, sulfatación, acetilación, metilación, conjugación con glutatio y conjugación con aminoácidos. Bien. En la fase 1 ocurre la adición de grupos funcionales a la molécula de la droga para dar un nuevo producto. Y este nuevo producto va a ser apto para pasar a la fase 2. Estos grupos funcionales
como ya lo mencionamos, van a ser el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo hidroxilo. Entonces, para este cambio en las células se encuentran dos sistemas de enzimas que tienen la función de introducir en el sustrato un átomo de oxígeno proveniente del oxígeno molecular. Entonces vamos a tener oxigenasas de función mixta. Los sistemas de oxidación van a ser microsomales y no microsomales. Los microsomales vamos a tener, dentro de los microsomales tenemos a las monooxigenasas de función mixta. Aquí está el citocromo P450 y monooxigenasas con FAS y sistemas aminoxidasa. Los no microsomales van a ser comprendidos con el alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa. Entonces, en las reacciones de oxidación y reducción, vamos a ver que alteran o crean nuevos grupos funcionales en los tóxicos. Bien, acá vamos a ver un cambio, por ejemplo. Vamos a tener el paratión y va a haber una desulfuración oxidativa del paratión. Y acá el azufre ha sido cambiado. Y ahora vamos a tomar el nombre de paraoxón. Muy bien. Un momentito. Entonces, vamos a ver que la toxicidad puede variar, ¿sí? Puede generarse más tóxico o menos tóxico, o podría neutralizarse, por decirlo así, y ser un metabolito atóxico, o sea, no produce toxicidad. Pero también podría cambiar, o sea, la sustancia original produce determinado tipo de toxicidad y el metabolito derivado va a producir otro tipo de toxicidad. Entonces, vamos a ver que podría causar diferente toxicidad. Las reacciones de reducción más comunes son la transformación de nitroderivados aromáticos a aminas, la azorreducción de aminas primarias y la deshalogenación reductiva. La reducción puede dar lugar a la formación de un radical libre más tóxico que el sinobiótico original. Este puede ser capaz de producir daños a nivel del ADN. Las reacciones
de fase 1 del proceso de biotransformación de los sinobióticos pretende dar un mayor carácter polar a las moléculas. Esto implica que se adicionen grupos funcionales polares, como se mencionó, hidroxilo o aminas. Otro camino para llegar al mismo propósito sería el proceso hidrolítico en cierto tipo de compuestos. Esto para que se pueda exponer grupos polares funcionales. En algunos tejidos de mamíferos, especialmente en el plasma sanguíneo, vamos a encontrar esterasas. Estas esterasas tienen la capacidad de producir hidrólisis de diferentes tipos de ésteres. Vamos a tener a la clasificación. Muy bien. Entonces, las esterasas se van a clasificar como arilesterasas y acetilesterasas. Vamos a tener a la tripsina y quimotripsina. Estas pueden producir hidrólisis de ciertos carboxiésteres. Bien. Entonces, los resultados que se esperan son de preferencia la inactivación, es decir, la pérdida de la actividad biológica de la sustancia. Con frecuencia los metabolitos resultantes de las reacciones de fase 1 son inactivos, pero en algunos casos pueden presentar mayor actividad que la molécula original e incluso podrían causar mayor toxicidad. Reacciones de la fase 2. Acá vamos a tener reacciones de glucuronidación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a agregar un grupo glucuronil en el grupo hidroxilo, amino o sulfibrilo del tóxico, que se encuentra localizado en el retículo endoplasmático, a diferencia de otras enzimas de la fase 2 que se localizan en el citosol. Entonces, vamos a ver. La unión con el ácido glucurónico va a hacer que haya un cambio
¿sí? Dice, fíjense, agregar un grupo glucoronil en un grupo hidroxilo, amino o sulfidrilo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que va a haber una vamos a tener acá el uridinglifosfoglucoronato y vamos a tener el grupo saliente y vamos a ver un metabolito en fase 1 y este va a ser el glucurónido. Entonces, en la fase 2 vamos a recordar la conjugación, ¿sí? Importante. Entonces, vamos a tener la transferencia de un grupo sulfato de PAX o 3-fosfoadenosil 5-fosfosulfato a un grupo hidroxilo o amino en el fenobiótico. Las reacciones van a ser catalizadas por sulfotransferasas y estas enzimas van a estar localizadas a nivel del citoplasma. Muy bien, entonces vamos a tener acá, recuerden, va a haber conjugación. Entonces vamos a tener al etanol y se va a convertir en etilsulfato por por la enzima etanol sulfotransferasa. ¿Sí? Tenemos al fenol, vamos a tener la función de la enzima fenol sulfotransferasa y vamos a ver que se convierte en fenilsulfato. Vamos a tener que la eliminación acá. Y la eliminación se va a dar por vía biliar. Se va a excretar los compuestos conjugados de alto peso molecular, se van a excretar por vía biliar, entonces van a pasar al tracto gastrointestinal y van a ser eliminados. Pero podrían ser metabolizados por la flora intestinal. Y en algunos casos podría originar una nueva absorción, ¿sí? Entonces vamos a tener una, entre comillas, circulación enterohepática, ¿no es cierto? En el caso de la conjugación, en el caso de la fase 2, vamos a tener que en pocos casos, en la fase 2, en pocos casos se va a incrementar la toxicidad. Acumulación tóxica. La acumulación es la retención de una sustancia en un tejido o en un órgano a niveles superiores a los
a los de la concentración en sangre o plasma. Podría deberse también a una acumulación gradual en el organismo a lo largo del tiempo. Poco a poco se va acumulando por la exposición al tóxico. El organismo puede dividirse en los siguientes compartimientos: órganos internos, piel y músculos, tejido adiposo, tejidos conectivos y hueso. La eliminación consiste en que el tóxico salga del organismo, sea sacado hacia el exterior. Entonces vamos a tener una, que puede ser excreción renal, perdón, las principales vías van a ser la digestiva y la renal. ¿Ya? Entonces vamos a tener una eliminación intestinal o excreción intestinal. La principal condición para que sea una excreción intestinal es que la molécula excretada sea polar y de alto peso molecular. Otra vía de excreción es la vía renal. Va a haber un filtrado glomerular, que va a llegar la sangre a nivel renal, se va a filtrar y luego se va a eliminar con la orina. También puede haber una eliminación por vía pulmonar, excreción biliar, pero la excreción biliar va a eliminar a intestinos y se va a dar una excreción intestinal. Puede haber una secreción salival y también una secreción láctea. Y entonces, si la persona está dando de lactar, debe hasta comprobarse que ya se ha eliminado la sustancia tóxica, debe dejar de dar de lactar al bebé. O puede ser que la dosis pueda ser manejada por el organismo de la madre, pero no por el niño. Entonces el niño podría tener algún síntoma, alguna manifestación o alguna alteración debido a la intoxicación. Entonces, tener mucho cuidado en estas etapas. Bien. La excreción renal. Los riñones son la ruta más importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque toda la sangre va a pasar a través de los riñones. Los factores que influyen en la excreción renal va a ser la filtración glomerular, el flujo plasmático, el pH de la orina, el pK del agente químico y la reabsorción tubular. Vamos a ver que entonces podría haber reabsorción tubular. Entonces, si esto sucede, va a pasar nuevamente a torrente sanguíneo, pero de todas maneras va a haber una eliminación. ¿Verdad? Sí, puede haber reabsorción tubular y la proporción de todas maneras va a ser menor al filtrado glomerular. Por tanto, en orina se puede presentar los tóxicos. Por eso es que una de las muestras importantes para determinar si hay o no hay el tóxico es la orina.
El pH de la orina, vamos a ver que la excreción va a ser dependiendo del tipo de tóxico. Vamos a tener tóxicos ácidos y tóxicos básicos, ¿no es cierto? La excreción de cada una de estas formas es en función al pH urinario. Los tóxicos ácidos se van a excretar más fácilmente si el pH de la orina es alcalino. Y las sustancias básicas se van a eliminar más fácilmente a pH ácido. Por lo tanto, si la eliminación se dificulta por modificar el pH urinario, el tóxico tiene mayores oportunidades de ser metabolizado y conjugado. Bien. Otras vías de eliminación, vamos a tener las lágrimas, el pelo, los fluidos corporales como el semen. También vamos a tener el sudor y como ejemplo, por ejemplo, por la leche materna se podría excretar DDT, bifenilos polibromados y plomo. Por el sudor podría eliminarse cadmio, cobre, hierro, plomo, zinc. Muy bien. Es muy importante tener en cuenta que cuando la persona o la mujer está gestando o está dando de lactar, los tóxicos pueden pasar las barreras. Por ejemplo, si está dando de lactar y está expuesta a una contaminación por plomo, ese plomo puede pasar al bebé y ese plomo va a causar alteraciones a nivel de sus tejidos, a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a tener una eliminación por la saliva, el sudor. ¿Y cómo llega? ¿Cómo llega? Va a llegar el tóxico por difusión pasiva. ¿Sí? Muy bien. A ver. Ahí. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió, doctora. Disculpe. La semana pasada hubieron dos grupos que no pudieron exponer por falta de tiempo. Ya. Sí van a exponer. Y por eso permítanme un momento, voy a presentar la siguiente clase que también vamos a hacer la corta. Y luego van a exponer, ¿sí? Ya.
Bien. ¿Se ve la lámina? ¿Se ven las láminas? Sí se ve, doctora. Ahora sí se ve. Bien. Vamos a ver ahora la toxicodinámica. Bien. ¿Qué es toxicodinámica? El estudio del mecanismo de acción de los tóxicos, de las modificaciones bioquímicas y fisiológicas que estos producen en el organismo. También va a estudiar los efectos de las sustancias tóxicas sobre los seres vivos, sus variaciones interindividuales y los mecanismos a través de los cuales se puede explicar. Estudia los efectos biológicos de las sustancias tóxicas, el estudio de los xenobióticos que producen efectos tóxicos en los organismos vivos. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de toxicidad. Puede haber toxicidad local. Esta va a ocurrir por contacto del agente tóxico con el organismo, ¿no es cierto? De repente la persona puede tocar algún frasco o algún recipiente, o podría también respirar en un ambiente de contaminación, o podría darse que ingiera. Entonces va a llegar a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, toxicidad local, vamos a ver la vía respiratoria, la vía dérmica o el tracto gastrointestinal. Bien. Toxicidad sistémica o general. Esta se va a dar cuando... a ver, permítanme un momentito. Aquí está. Entonces ya hemos visto por toxicidad local, puede haber quemaduras a nivel cutáneo o también a nivel ocular. Vamos acá. Toxicidad sistémica o general, como ya decíamos, el tóxico tiene que llegar a ser absorbido. Luego se va a distribuir en el organismo y puede llegar a diferentes órganos manifestando alteraciones. ¿Cierto? Entonces el órgano al que llegue se va a llamar órgano diana. O sea, podría tener alguna preferencia, alguna afinidad mayor por algunos órganos. Los órganos blancos más afectados en orden decreciente de frecuencia son el sistema nervioso central, el sistema circulatorio, el sistema hematopoyético, hígado, riñón, pulmón, músculo y hueso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el órgano más afectado? ¿Qué me dicen? ¿El riñón, doctora? Fíjense, ¿seguro el riñón? El cerebro. El sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces, solo que tenemos una barrera encefálica, pero de todas maneras el sistema nervioso central es bastante vulnerable. Muy bien. Toxicidad mixta es una combinación entre la toxicidad local y sistémica. Por ejemplo, el tetraetilo de plomo puede causar una acción tóxica
local, irritando la piel y el tracto respiratorio superior, y una acción sistémica afectando el sistema nervioso central. Entonces, ha habido un contacto, ha habido una inhalación y ha llegado a ser absorbido, afectando así al sistema nervioso. El acetaldehído, formaldehído, produce irritación severa en el tracto respiratorio e incluso cambios hematológicos con posibles efectos mutagénicos y carcinogénicos. Bien. Entonces, vamos a tener otra clasificación de toxicidad. Esto va a ser según la severidad del efecto. Según la severidad del efecto, vamos a tener a reversibles o irreversibles, dependiendo de la capacidad de regeneración del tejido expuesto. Por ejemplo, el hígado va a poseer una gran capacidad de regeneración y las lesiones a este nivel pueden ser reversibles. En cambio, a nivel del sistema nervioso central, hay poca capacidad de regeneración, por lo que habría una irreversibilidad de las lesiones que se pudieran producir. Mecanismo de acción de los tóxicos. Va a ser un conjunto de procesos que se producen a nivel celular y que son la base de la acción tóxica. La toxicodinámica comprende el estudio de cómo una molécula de un tóxico o su metabolito actúa con otras moléculas originando una respuesta. La respuesta acción toxicológica. Acción toxicológica, perdón un ratito. Bien, entonces, acción toxicológica mediante la unión del tóxico con receptores orgánicos que desencadenan una serie de reacciones metabólicas que conducen al efecto nocivo. Se va a dar un efecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la morfina. Va a haber acción toxicológica por acción de un irritante tóxico al hacer contacto con los tejidos del organismo y causa el efecto tóxico. Por ejemplo, puede ser el ácido sulfúrico al hacer contacto con la piel. Va a haber también por interacción del tóxico con algunos iones y metales del organismo. Por ejemplo, la acción quelante del tiocarbamato que se va a unir al tóxico. Acá, importancia. Es importante el conocimiento del mecanismo de acción de los tóxicos para, por ejemplo, el desarrollo de antídotos específicos, el desarrollo de análisis bioquímicos para la detección precoz de la intoxicación y también comprender la localización del efecto nocivo, la sintomatología y el tratamiento a seguir. Mecanismo de toxicidad. Los principales van a ser interferencia con la actividad enzimática, interferencia con el transporte de oxígeno, producción de intermediarios reactivos. Vamos a primero vamos a ver la interferencia con la actividad enzimática, que va a ser inhibición enzimática o inducción enzimática. Acá
vamos a ver que ingresa un tóxico y ¿qué va a hacer? Va a afectar una enzima, inhibiendo. ¿Sí? Este es el caso de los plaguicidas organofosforados. ¿Qué hacen? Inhiben la acetilcolinesterasa. Al inhibir esta enzima, esta no funciona y la acetilcolina va a estar en incremento. Por tanto, este incremento va a tener diferentes efectos. Inducción enzimática. Vamos a tener, por ejemplo, el benceno puede incrementar su propio metabolismo y el de otras sustancias a través de la inducción de la actividad de los sistemas enzimáticos de oxidasa. Acá tenemos al grupo de citocromo P450, por ejemplo. Interferencia con el transporte de oxígeno. Puede ser asfixias físicas o asfixias bioquímicas. Entonces, ¿cuándo se produce una asfixia física? Vamos a ver cuando el tóxico actúa desplazando el oxígeno del ambiente, por ejemplo, los gases inertes, butano, anhídrido carbónico, propano, asfixias bioquímicas, cuando el tóxico interfiere con los procesos oxidativos a nivel celular. Va a haber interferencia, por ejemplo, con el transporte de oxígeno de las células, con el monóxido de carbono, tóxicos metahemoglobinizantes. Puede darse también inhibición de los procesos enzimáticos de la respiración celular y, por ejemplo, al cianuro, en este caso. Podría darse la producción de intermediarios reactivos. Entonces, estos se forman como producto del metabolismo de los productos originales y tienen la capacidad de interactuar con diversos radicales como moléculas intracelulares, alterando su estructura y alterando su función. Estos pueden ser los radicales libres, electrófilos, y carbenos y nitrenos. Vamos a tener también la síntesis letal, cuando la molécula del tóxico es similar a la de algún sustrato de una célula y la reemplaza, dando lugar a la síntesis de un producto anormal altamente tóxico. Ejemplos de este mecanismo van a ser el fluoroacetato de sodio. Este inhibe los pasos del ciclo de Krebs. Otro mecanismo es el secuestro de metales esenciales para la acción enzimática. Algunos tóxicos actúan como agentes quelantes, formando complejos con iones de metales pesados, impidiendo participar en las reacciones enzimáticas. Por ejemplo, el dietilcarbamato inhibe la metabolización del alcohol, quelando los iones de cobre de la enzima deshidrogenasa aldehídica. Entonces, vamos a tener otros mecanismos de toxicidad, como van a ser la alteración de la composición y fluidez de la membrana. También puede haber alteración a nivel de metabolitos,
interferencia con el funcionamiento de la síntesis de ADN, ARN. Vamos a tener reacciones de hipersensibilidad, alergias. Puede haber interferencia con la inmunomodulación. Puede haber interacción con receptores específicos, bloqueo de canales iónicos. Acá tenemos a la tetrodotoxina, por ejemplo. Irritación química de los tejidos. Podríamos tener una acción corrosiva o una acción irritante. Bien. Factores que influyen en la toxicidad. ¿Sí? Vamos a tener una serie de factores que van a favorecer o afectar la toxicidad. Vamos a tener, por ejemplo, la dosis, principal factor, dosis. ¿Ya? Luego tenemos el estado de salud. El estado, si la persona tiene un buen estado de salud, va a tener una mayor resistencia, ¿no es cierto? También, otro factor es la especie. Algunas sustancias pueden causar de repente algunos efectos en caballos, gatos, y otros efectos, o dependiendo de la especie, podría ser más sensible o menos sensible. La raza, puede haber toxicidad dependiendo del tipo étnico. Por ejemplo, hay un antipalúdico, la maquina, podría causar anemia hemolítica en sujetos de raza negra. También otro factor es el lugar de procedencia o la ciudad donde se vive. En Perú, Lima es una ciudad contaminada. Otro detalle es el peso de la persona. ¿Sí? El peso de preferencia, o sea, lo ideal es que tenga un normopeso. ¿Sí? Pero el bajo peso, el sobrepeso podrían ser causas o factores de riesgo. Sobre todo dependiendo del tipo de tóxico, porque si tiene bajo peso podría tener hipoproteinemia, y va a depender qué tóxico ingrese. Si tiene hipoproteinemia podría tener una mayor fracción libre, mayores efectos. En el caso de los obesos podría ser que el determinado tóxico tenga mayor acumulación en el tejido adiposo. La gestación es un factor importante. En la gestación van a haber cambios hormonales, cambios metabólicos, y también puede haber un paso de la barrera placentaria y podría llegar al feto. Y dependiendo de la etapa de gestación, podría afectarse, podría causar daños irreversibles. Doctora, Sí. disculpe,
por ejemplo, en la etapa de la gestación, esto también debe de afectar a la población que está viviendo en las zonas mineras, o ya cuando el niño nace recién tiene esa toxicidad. Mm, no, Marco. Cuando inicia la gestación, dependiendo del tóxico y dependiendo de la exposición, eh, Ujú. la gestante mm, va a tener un peso corporal, ¿no es cierto? Va a tener un estado de salud, pero dependiendo del tóxico, podría atravesar la barrera placentaria, entonces afectaría al feto. Ahora, vamos a suponer que está en etapa de formación, en el primer trimestre, podría afectar en su formación. Ah, ya, ya, ya. No podemos esperar hasta que nace el bebé y recién pensar en que le va a afectar y de repente es un ambiente tóxico, sino tenemos que pensar en cuánto esa madre está absorbiendo y cuánto puede pasar a ese bebé y en qué etapa está. Cuanto, cuanto más pequeño esté, mayor riesgo. Ah, ok, doctora. Gracias. Bien. La edad también es otro factor. Mm, Los, los extremos de la vida siempre van a ser las poblaciones más vulnerables, es decir, los lactantes, los niños eh, y los ancianos. Y gracias por la pregunta. ¿Y quién fue? ¿Quién preguntó? Morales, profesor. Muy bien, Morales. Gracias. Entonces, en la edad también vamos a tomar en cuenta la etapa pregestacional, ¿ya? La etapa pregestacional. Y en la etapa pregestacional vamos a tener una etapa de embriogénesis, una etapa de la etapa embrionaria y luego la etapa fetal. En la etapa embrionaria es el momento en que se están especializando las células y en esa etapa podría haber mayores efectos y estos efectos podrían ser más graves. Bien, otro factor va a ser la alimentación. Eh, Puede haber una absorción más rápida dependiendo del estado, por ejemplo. Si está en una etapa preprandial o postprandial, la absorción se puede dar en mayor tiempo o en menor tiempo. El clima también va a ser importante. Por ejemplo, se requieren dosis menores de alcohol en la sierra que en la selva para producir, perdón, que en la costa para producir el mismo efecto. Entonces, de repente alguna persona tiene efectos con 2 copas o con 2 vasos de cerveza, con 2 copas de vino en la costa, ¿no es cierto? Pero va a la sierra y con menor cantidad de la bebida podría tener más efecto. Tolerancia también, vamos a ver que puede haber una eh, resistencia mayor, ¿sí? Esta tolerancia puede ser congénita o podría ser adquirida. Vamos a tener intolerancia,
Vamos a tener también la taquifilaxia, que es el fenómeno de tolerancia que aparece rápidamente, ¿no? Es muy fugaz, entonces es rápidamente reversible. Por ejemplo, la vasopresina provoca un aumento de la presión arterial, pero las dosis subsiguientes mm, provocan cada vez menor respuesta hasta que al final no origina ninguna modificación en la presión arterial. La adaptación, el organismo se puede adaptar a los efectos de las dosis altas. Entonces, las personas podrían requerir más dosis. Disculpen un ratito. Doctora, cuando usted dijo que, por ejemplo, en el clima hubo una persona en la costa, por ejemplo, se marea, o bueno, su resistencia al beber licor es más, y en la sierra es menos, o sea, ¿eso a qué se debe? Al... Ah, podría deberse a que el frío eh, alarga el tiempo de transformación, de digestión. O sea, desde ahí va a empezar, va a mantenerse más tiempo en el organismo, Mm, digestión, absorción, y va a tardar en eliminarse. oh, ya, 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 tiene razón. Ujú, gracias, muy bien. Tenemos, seguimos, allá. Vamos a tener, estábamos en adaptación. Algunas personas, por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo, el alcohol, en un principio van a tomar dos vasos de determinada bebida y van a sentir efectos. Pero si esto se hace frecuente, ya no va a ser suficiente con 2 vasos, va a ser en 3 vasos, en 4 vasos, y luego la dosis va a ser más alta. Y en algunos casos podría exceder. ¿Sí? Vamos a tener también otro factor que es la sensibilización. En este caso va a ser eh, que la persona recibe una dosis cada vez menor. ¿Por qué? Porque va a responder eh, con, va a ser más sensible a los efectos, a los cambios. Entonces, eh, contrario a la adaptación o a la tolerancia, vamos a ver que va a requerir dosis menores cada vez. Y otro factor es la idiosincrasia. Idiosincrasia, es decir, las características propias de cada individuo. Tenemos en cuenta todo, pero eh, tenemos que ver también cuáles son sus características. Y acá podemos ver, presenta alteraciones solo con tocar de repente con una superficie tan delgada como la hoja de un papel. Podría suceder. Y sí hay casos. ¿Cómo podría tener mayor resistencia? Entonces, las características individuales también se tienen que tener en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, una consulta. Muy bien.
Diana, Sí, adelante. doctora. Doctora, ¿es más propenso el género femenino a desarrollar más toxicidad frente a algún tipo de sustancias? ¿Es cierto Mm, eso o es una creencia? Podríamos, mm, a ver, va a depender del tipo de fármaco. ¿Y por qué? También va a depender de las características de la persona, las características en su composición corporal. ¿Por qué? Porque haciendo una comparación en la composición corporal, los, las mujeres van a tener más grasa que los hombres. Entonces, las características femeninas están hechas de grasa. Entonces, por ejemplo, si habría algún tóxico más afín eh, de, del tejido lipídico, pues sí, las mujeres podrían ser, por sus características en composición, podrían tener más efecto. Ok, doctora, sí, porque estaba leyendo un artículo donde decía que las mujeres son más, o sea, preponderan más a desarrollar toxicidad frente a sustancias como el alcohol, por decir, ¿no? Algo así se conoce típicamente que en la actualidad, por ejemplo, los varones son los que consumen más licor que las damas, ¿no? Y ellos como que su organismo se hace resistente a presentar reacciones adversas frente al alcohol, mientras a una mujer presenta más, más sintomatología, ¿no? Lo que se conocería como resaca, algo así, pues, ¿no? A una mujer le duele la cabeza, tiene vómitos, náuseas, mientras que los hombres a veces beben y beben y como si nada, ¿no? Por eso era mi pregunta, doctora. Gracias por haberme sustentado. También hay una diferencia en el metabolismo del alcohol. Los hombres tienen un mejor metabolismo porque tienen una mejor o mayor síntesis del enzima. Muy bien, gracias Huanca por su pregunta. Gracias por aclarar mi duda, doctora. Gracias a usted. Muy bien. La participación de ustedes es Doctora, ay, importante. doctora, disculpe, quisiera hacerle una pregunta. Adelante. Bueno, yo estoy dando de lactar, pero sufro mucho de dolor de cabeza, migraña, entonces hay a veces que ya el dolor es un poco insoportable y tengo que tomar pastilla. Entonces quisiera saber más o menos cuánto tiempo debo dejar de lactar para que no sea tóxico para el bebé. Tomar el medicamento y si es peligroso que sea por tiempos prolongados, ¿no? O sea, eso. Primero, ¿qué edad tiene su bebé? 10 meses, doctora. ¿Ya? 10 meses. Pero yo vengo tomando eso ya desde antes, desde el embarazo prácticamente. Y el doctor en ese caso me dijo de que solamente podía tomar, cuando estaba embarazada, el paracetamol de 1 gramo, era lo único. Y ahora ya ese paracetamol de 1 gramo no me hace efecto, pero en el embarazo sí me calmaba, ahora no. Ahora tengo que tomar otros medicamentos, ¿no? Que contienen ya el ácido acetilsalicílico, la cafeína y el paracetamol. Ya, trate de probar con alimentos. Por ejemplo, ¿ha probado, le han recomendado algunos alimentos? Sí, doctora, justo eso me dijeron de que no consumiera nada de lo que es chocolates, de grasas. Me prohibieron algunos alimentos, ¿no? Que pueden originar también el dolor de la cabeza. Pero he estado haciendo eso y no, sí, es prácticamente igual. Ya me estresa un poco, ya preocupa un poco, ya me viene al toque el dolor.
Ujú. ¿Consume ensaladas? Sí, doctora, me recetaron también consumir ensalada. La ¿Cómo prepara una tercera, ensalada? bueno, con limón Muy bien. y poco de sal. No le echo sal, o sea, es una anejita nada más. Me dijo que no tuviera que conseguir mucho sodio tampoco. ¿Y le agrega aceite? Ah, no, doctora, aceite sí no. Me dijeron el aceite de oliva, pero una vez así lo consumí, no mucho, no lo puedo asimilar eso. Sí, tiene a veces un olor acentuado. Sí, Entonces, pero eche una cucharadita. Vamos a empezar. Eche una cucharadita de aceite a sus ya, ensaladas. ¿Ya? Y todos los días a su ensalada le eche una cucharadita de aceite. Si es que ya. tiene alguna, de repente la textura no le agrada, entonces utilice palta, varíe con la palta. La ¿Sí? falta. Ujú. Ajá. Ah, ya, ¿Qué es lo que tiene que consumir? Lípidos vegetales. Otro, en algunos casos, algunas personas les afecta el consumo de algunas frutas, pero en algunas personas les va bien. Por ejemplo, los plátanos, a algunas personas les va bien, puede conmigo. el plátano, doctora. Ah, Sí, ya. pero algunas personas, como su compañera dice, no les causa ningún efecto. Fíjese, Mm, pero en caso de repente ansiedad, el plátano es un buen alimento. Y ok, doctora, muchas gracias. Eso entonces voy a hacer. Ahora voy a consumir eso. la idea es que trate de ver alimentos, observe qué alimentos ha consumido y vaya identificando alimentos que tengan proteínas y lípidos, ¿ya? De preferencia en lípidos, de preferencia los vegetales y en el caso y podría ser un huevo al día. Ahora, ¿por Ajá. qué le digo que identifique alimentos? Porque todos los fármacos mm, van a tener algunas indicaciones de efectos secundarios. Entonces, más aún si está dando de lactar o está gestando. Sí, doctora, justo yo, por ejemplo, cuando ya tomo el medicamento, trato de, en lo posible, aguantar lo más que se puede para no darle de lactar en ese momento. Más o menos a 6 a 8 horas ya después ya, pero me da a veces pena el bebé, pero yo sé que le puede causar un poco de daño, por eso no le doy. Entonces debe lactar todo lo que se pueda y después tome el medicamento. Sí, eso es lo que hago, doctora. Pero, o sea, tengo miedo que de repente puede, aún así, la diferencia de horas puede causarle daño. Entonces, eso es lo que no sabía. Más o menos a las 8 horas ya usted sabe que ya se está eliminando una gran proporción, entonces dosis pequeñas. Pero de todas Sí, maneras, siga observando. ok, doctora. Muchas gracias por la recomendación. Igual voy a seguir eso. Muy bien. Ya, Gracias. doctora, gracias. Muy bien. Bien, vamos a recordar también que todos los fármacos tienen efectos secundarios y pueden causar efectos en algunos casos, efectos tóxicos. También tenemos que tener en cuenta que pueden haber interacciones medicamentosas
siempre tener en cuenta, siempre indagar, preguntar lo más posible. Doctora, Bien, doctora, Hilda. una consulta. En el caso de los pacientes que están con tratamientos de antituberculosos, se sabe que la isoniazida tiene efectos neurotóxicos, pero ¿se recomendaría alguna vitamina para contrarrestar esos efectos? Sí, gracias Hilda por su pregunta. Se sugiere que la persona tenga buenos aportes de principalmente complejo B, las vitaminas B. Cuando están con tuberculosis, bueno, cuando están con tuberculosis, va a haber una respuesta grande, es un estrés grande porque el cuerpo se está defendiendo. Entonces, para esa defensa requiere proteínas y esas proteínas se van a gastar, se van a utilizar. También requiere lípidos, requiere carbohidratos. ¿Por qué? Porque necesita energía para reponerse. Para esto necesita vitaminas del complejo B, pero además se ha observado que en el tratamiento de tuberculosis se tiene que hacer una suplementación de piridoxina. Entonces, sí, tiene que tener una buena administración, tanto de macronutrientes como de micronutrientes. En los micronutrientes, subrayamos acá las del complejo B y en complejo B subrayamos la piridoxina. Gracias, doctora. Gracias, Hilda. Bien, yo agradezco sus preguntas, agradezco su participación y ahora el tiempo nos ha ganado para su presentación. La siguiente semana estarían presentando primero los grupos, ¿sí? Por favor, delegada. Sí, doctora, está bien para la próxima semana. Solamente faltamos 2 grupos, el grupo de Araceli y el mío, doctora. Sí, la siguiente semana entonces estarían presentes. Bien. Muy bien, jóvenes. Oh, En teoría también, ¿verdad, doctora? sí, en teoría van a presentar. Bien, entonces ahora voy a llamar lista y a medida que voy llamando ya pueden ir retirándose. Un momentito, por favor. En práctica tuve asistencia de todos, lo cual me alegra mucho. Muy bien. Muy bien. Atención. Aldama, Presente, doctora. Aliaga, Altamirano, Presente, profesora. muy bien. Arango, Presente, doctora. Calderón, Presente, doctora. Doctora Aliaga presente. ya. Camarena, Presente, doctora. Cárdenas, Presente, doctora. Centeno, Presente, doctora. Coronel, Presente, doctora. Corrales, Presente, doctora.
Encina, Presente, doctora. Flores, Presente, doctora. Hilario, Presente, doctora. Huanca, Presente, doctora. Huatuco, Presente, doctora. Marín, Morales, Ojeda, Palomino, Presente, doctora. Ojeda, disculpe. Doctora Palomino, Morales. sí, ya le puse. Morales, Presente, profesora. Pérez, Karina, Presente, doctora. Pérez, Patricia, Paola, perdón, Paola, Pincho, Rafael, Ramírez, Presente, doctora. Ramírez, presente, doctora. Reyes, Presente, doctora. Rima de aquí, ya está, Romero, Presente, doctora. Presente, doctora. Romero, presente. Santa María, Presente, Santos, doctora. Presente, Santa María, doctora. ya le puse. Santos, Santos Ramírez. Presente, doctora. Susaníbal, Presente, doctora. muy bien, Sally. Doctora, ¿se me escuchó? Carrillo. Disculpe. Sí, ya escuché. Carrillo, Presente, doctora. Tello, Presente, doctora. Veramendi, Villanueva, Doctora, realmente, disculpe. Presente, doctora Villanueva. Yanac. Presente, doctora. Muy bien. Voy a llamar solo los que faltan, que son dos. Marín. Doctora, Valle, buenas tardes. Presente, Marín. ya Marín. Y Quincho, Roxana. Doctora, la alumna Pincho me llamó diciendo que tiene problemas con el internet. Ya. Sí la he visto. Al menos en práctica la he visto. Vamos a considerar. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, que tengan un lindo día. Y siempre cuidándonos, por favor. Y contagiándonos buenos ejemplos, de preferencia. No somos perfectos, pero a medida que pase el tiempo, tenemos que ser mejores cada vez. Muy bien, cuídense. Buen Gracias, jueves y doctora. viernes santo. Gracias, doctora. doctora.